Hola, 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 hola. Hola, hola. Yo vengo de Gelo, dulce planeta de colinas azules y aguas alegres y remotos cantos de cícalos en las alturas. Esta cita procede de Galacmaster, Master, historieta dibujada por Osvaldo Oswald Viola, con guión del propio Westergel. 1980-1981. Mm. El nombre de Héctor Germán Westergel está asociado de forma indisoluble a la historieta El Eternauta, considerada por muchos el mejor relato de ciencia ficción escrito en la Argentina. Pero una obra de tal magnitud no puede surgir de la nada, en aislamiento. El Eternauta es, en efecto, la punta de un enorme iceberg. Oesterheld fue un creador prolífico, dueño de una formación literaria sólida, fue además de historietista, autor de libros de divulgación científica, relatos infantiles y toda clase de cuentos y novelas. El total de sus obras puede contarse por centenares o miles, y sin embargo, la mayoría de ellas permanece aún desconocida u olvidada por el gran público. Los motivos son varios. En primer lugar, la justa y explicable popularidad de El Eternauta ha eclipsado para los lectores las demás producciones de Oesterheld. En segundo lugar, el tiempo ha hecho también lo suyo. Sus obras están desperdigadas a lo largo de décadas y en cientos de revistas diferentes, la mayoría de las cuales ha caído, salvo para un grupo de investigadores y fieles seguidores, en el olvido. Solo una fracción mínima de todas esas creaciones ha sido reeditada y finalmente el hecho de que manos criminales y cobardes hayan puesto un abrupto fin a la vida de este notable escritor argentino dejó truncos muchos de sus proyectos. Entre estos, como veremos a continuación, el proyecto que dio origen a este libro. Así comienza el prólogo de este libro, justamente, que se llama Más allá de Gelo, que fue editado. eh, el libro se llama Más allá de Gelo, antología de cuentos de ciencia ficción de Héctor Germán Oesterheld. Ahí le aclaro mejor. 2014. Sí. Editor original, Titibilius. Los compiladores son Mariano Chinelli y Martín Hadis. Las ilustraciones de Leopoldo Durañona y las fotos que aparecen en el libro son del archivo de la familia Oesterheld. Continúo. Primer impulso. La idea de crear esta antología surgió hace varios años durante una serie de investigaciones que habíamos emprendido para el archivo histórico Héctor Germán Oesterheld. La familia Oesterheld, con la confianza y generosidad que siempre tuvo con nosotros, nos había brindado acceso a los manuscritos y demás textos de Héctor. Pasamos días y horas revisando materiales guardados en una gran valija, cajas y carpetas. Mientras lo hacíamos, Elsa, viuda de Oesterheld, nos contó que rescatar los papeles de Héctor y guardarlos en esa valija fue una de las últimas cosas que ella hizo antes de dejar para siempre el que había sido su hogar, aquel chalecito de Béccar que había compartido durante años con su esposo e hijas. Ese chalet familiar sirvió, dicho sea de paso, de inspiración al ilustrador Solano López para dibujar la casa del personaje Juan Salvo en la historieta El Eternauta. Algunas hojas estaban rotas, otras mojadas.
Elsa eligió entre todas ellas las que estaban mejor conservadas. Guardar en esa valija todos los papeles de Héctor que pudo juntar, consciente de la importancia que estos revestían. Fue una decisión de último momento que surgió, sin duda, entre un mar de dolor y angustia, ¿no? Ese rescate fue asimismo el que décadas más tarde habilitó y le dio el primer impulso a la preparación de este libro. Y es que mientras revisábamos el contenido de esa valija apareció de repente entre manuscritos y textos mecanografiados un grupo de hojas que llamaron nuestra atención. La primera aparentaba ser un índice, el resto contenía una serie de textos y sinopsis. Asombrados descubrimos que lo que teníamos en nuestras manos era un proyecto de libro, que aparentemente el propio Héctor había preparado cuidadosamente para su posible publicación. Se trataba nada más y nada menos de una compilación de sus cuentos de ciencia ficción. Algunos de los relatos que figuraban en el índice habían sido publicados hacía décadas en revistas, en tanto que otros eran, hasta donde sabíamos, inéditos, tal vez escritos por Héctor especialmente para ese proyecto. Era en todo caso y claramente una propuesta editorial. No sabemos a quién o a quiénes estaría dirigida, ni si Héctor llegó alguna vez a presentarla. Ignoramos, de hecho, qué fue lo que ocurrió con ella. Lo único cierto es que ese proyecto, que sepamos, nunca se publicó. No sabemos a quién o a quiénes estaría dirigida, ni si Héctor alguna vez llegó a presentarla. Ignoramos de hecho qué fue lo que ocurrió con ella. Lo único cierto es que ese proyecto, que sepamos, nunca se publicó. Fue el hallazgo de este proyecto jamás concretado el que nos impulsó a trabajar en esa antología, reviviendo aquel viejo anhelo de Héctor. Voy a leer parte de este extenso prólogo, más que interesante porque es una revisión histórica a partir de la investigación de estos manuscritos y de estos textos encontrados que había guardado la viuda de Héctor. No lo voy a leer todo, pero les aclaro que es más que interesante. Amplía nuestra visión más profundamente sobre el genio de Héctor Oesterheld. Recuerdo que este prólogo fue escrito por Mariano Cinelli y Martín Hadis. Bueno, voy a leer de este libro, Más allá de hielo, de Héctor Germán Oesterheld. Voy a leer los dos cuentos, se llama Dos muertes, pero cada uno de los cuentos tiene su propio nombre. Uno fue escrito en 1962, que salió en el Eternauta, El árbol de la buena muerte, con dibujos de Leopoldo Durañona, y el otro cuento es Una muerte, publicado en la revista Géminis, en 1965, en el cual tiene el arte de Alberto Breccia, que recomiendo a aquel que le guste la historieta o en sí las obras de arte. Son dos grandes maestros argentinos, Durañona y Breccia. Sucede que años más tarde Oesterheld revisó y modificó ligeramente cada uno de esos textos y los agrupó con un solo título, que es el de Dos muertes. Pero este título meramente agrupa los cuentos, no los fusiona. Cada relato mantiene su individualidad. Solo lo que se pierde son sus respectivos títulos. No hay ninguna seguridad del motivo por el cual Oesterheld realizó esta unificación, pero de hecho figura así en el índice de su proyecto de libro, y de esta manera fue publicado en la antología de 1968 titulada Ciencia Ficción, Nuevos Cuentos Argentinos. En los dos cuentos podemos rescatar el humanismo de un artista
como Oesterheld, y los temas que aborda es sobre la colonización espacial, pero con un trasfondo hondamente argentino. El cuento transcurre en el planeta Marte, pero la familia que lo protagoniza, el árbol de la buena muerte me refiero, es de origen catamarqueño. Y el segundo, que lleva el simple título de Una muerte, es, a nuestro entender, y de quien habla también, uno de los cuentos más bellos. El epígrafe del relato anticipa la acción. Los contactos con seres de otros mundos pueden ser tan diferentes a todo lo imaginado y tan patéticos. Este es precisamente el argumento del cuento, el nacimiento de una amistad cósmica bajo el cielo estrellado, bajo el signo de un encuentro tan conmovedor como inesperado. Recuerdo que hace un mes que no grabo nada, que no subo nada. Sí, un mes, creo que sí. Y al buscar me encontré con este libro, que realmente no lo había leído, lo tenía, pero no lo había leído. Y yo creo en las causalidades. El rescato de los cuentos el planteo de Oesterheld, tan escaso por estos tiempos que corren, sobre todo acá en Argentina. Es el lugar en que vivo. Entonces, voy a leer 2 muertes del libro Más allá de Helo, del maestro Héctor Germán Oesterheld. Antes que nada, voy a leer, a ver si lo encuentro, esto que es muy llamativo. El texto que voy a leer está redactado por el mismo Oesterheld. El texto pretende ser una biografía de él mismo, a ser incluida en una hipotética enciclopedia del futuro, y formó parte del anuncio promocional sobre la inminente serialización de la historieta Guerra de los Antares, y se publicó en abril de 1970 en el número 21 de la revista 2001, Periodismo de Anticipación. Se trata de un escrito sorprendente por varias razones. Tiene en primer lugar rasgos emotivos. La forma de aludir a sus hijas revela el alto concepto que Héctor tenía de ellas, sus 4 hijas. Y en segundo lugar nos ofrece su visión del futuro. Oesterheld previó correctamente en estas líneas que sus escritos serían apreciados y utilizados en las escuelas de la Argentina del porvenir. Esta valoración de su propia obra, acaso concebida al momento de escribir esta biografía como una utopía personal o una broma interna, se ha convertido en una franca realidad en nuestro siglo XXI, ya que el Eternauta forma ya parte del programa de estudios tanto en escuelas como en universidades de la Argentina y el mundo. Y muchas de sus demás historietas se leen y estudian también en las aulas. Quizás el pronóstico de Oesterheld se cumpla y la influencia de su obra alcance incluso a los estudiantes del aún distante siglo XXVIII. Le voy a leer esa introducción y sabrán por qué distante del siglo XXVIII. El título, Oesterheld, por Oesterheld en el siglo XXVIII. Breve autobiografía ficticia. Oesterheld Héctor, nacido en el último siglo del segundo milenio en Buenos Aires, que en ese entonces era una ciudad de apenas 8 millones de habitantes sumida en el largo letargo previo a la llamada argentinización de la galaxia. Su vida es un típico ejemplo de la movilidad social de la época pregaláctica. Rompióse el alma estudiando geología, trabajó como geólogo algunos años, pero salió escribiendo cuentos infantiles, guiones de aventuras,
y relatos de ciencia ficción. Innecesario por tan conocida es designar su obra. Basta decir que El Eternauta, Sargento Kirk, Bull Rocket, Geraldine, Morcinder, Ernie Pickett fueron declaradas lecturas obligatorias a mediados del siglo XXIV para el ciclo superior de enseñanza intergaláctica, y que memorizar su Guerra de los Antares es requisito indispensable para llegar a la magistratura summa. Preguntado hacia 1970 DC sobre cuál era su obra maestra, Oesterheld respondió: no tengo una, sino 4 obras maestras: Estela, Diana, Beatriz, Marina, mis hijas. Véase correspondiente en Vidas Ilustres. Aún subsiste como incógnita una frase suya: soy fanático de Boca. Las últimas investigaciones históricas parecen indicar que se trataba de un equipo de fútbol de su época. De la Enciclopedia Condensada Universal, edición 2755 DC. Voy a los cuentos. María Santos cierra los ojos, afloja el cuerpo, acomoda la espalda contra el blando tronco del árbol. Carlos, el yerno, no pudo hacerle un regalo mejor para su cumpleaños. María Santos sonrió agradecida. A la vista del tronco parece rugoso y áspero, pero en realidad es muelle. Cede a la menor presión como si estuviera relleno de plumas. Es un placer recostarse contra él. Pobre Carlos. ¿Cuánto le habrá costado? No cualquiera regala un árbol así. Hasta María Santos llega ahora el zumbido apagado del tractor. Por entre los párpados apenas abiertos, la anciana mira a Marisa, la hija, sentada en la máquina junto a Carlos. El brazo de Marisa descansa en la cintura del hombre. Las dos cabezas se juntan, hacen planes seguro para la nueva casa que Carlos quiere construir. Buen marido, Carlos. Suerte que Marisa no se casó con Larco, el ingeniero aquel. Carlos no es más que un agricultor, pero es bueno, sí, y sabe trabajar, y no les hace faltar nada. No les hace faltar nada. Se borra la sonrisa de María Santos. Se nubla el rostro arrugado, viejo de tantos soles y tanto trabajo. Carlos es bueno y gana bien y puede hacer felices a Marisa y a Roberto. El hijo tan adelantado, solo 14 años y ya estudia medicina por televisión. Pero nunca podrá hacerla feliz a ella, a María Santos, a la abuela. María Santos no se adaptará nunca. Hace mucho que renunció a hacerlo a la vida en aquella colonia de Marte. Se gana bien, no les falta nada. Se vive mejor que en la Tierra. La vida es ahora tan dura allá. La familia toda tiene ahora un porvenir. Lástima que Marte sea tan, qué sé yo, tan diferente. Si ahora soplara un poco de viento como en la Tierra, un poco de viento con algún panadero, así volando alto. ¿Duermes, abuela? Es Roberto, el nieto. Le sonríe, tiene un libro bajo el brazo. No, Roberto, un poco cansada nada más. ¿No necesitas nada? No, nada, querido. Nada. ¿Seguro? Seguro. Curiosa la insistencia de Roberto. No suele ser tan atento. A veces se pasa días enteros sin acordarse de que la abuela existe. Pero eso es de esperar, qué sé yo.
Por eso es joven. La juventud tiene demasiado que hacer con eso, ser joven. Aunque en verdad María Santos no tiene por qué quejarse ahora que lo piensa. Roberto, el nieto, está desde hace un tiempo muy bueno con ella, se pasa las horas a su lado, la hace hablar de cuando vivía allá en la Tierra. Claro, Roberto no conoce la Tierra, nació en Marte, y para él todo lo de la Tierra le resulta raro, tan raro. No se cansa de preguntarle de cuando ella era chica, de cuando cazaba lagartijas entre las tunas, allá en el pueblito de Catamarca, y de cuando llegó a Buenos Aires, de los tantos años que vivió en la casita de Saavedra, a 7 cuadras de la estación. María Santos tenía que describir la casa ladrillo por ladrillo, nombrar las flores del jardincito de adelante, hablar de los charcos en la calle de tierra antes de que las pavimentaran, de los partidos de fútbol, de los chicos, de los barriletes que siempre terminaban enredados en los cables del teléfono, de los delantales blancos que todos usaban para ir al colegio, 3 cuadras más allá. Todo le interesaba a Roberto, todo. El almacén del barrio, la librería, la lechería. Una vez tuvo que explicarle cómo eran las moscas. Roberto quiso saber cuántas patas tenía y María Santos se quedó muda, nunca se le había ocurrido de contarlas. Pero hoy Roberto no tiene ganas de oírla recordar, claro. Debe de ser la hora de la lección. Por eso él se aparta casi de pronto, como apurado. Pero ahí vuelve, le roza la mejilla con los labios. Qué raro, hace tanto que no la besa. Se va casi corriendo. Otra vez el zumbido del tractor. Carlos y Marisa terminaron el surco, ya vuelven. Da gusto verlos. Ya no son jóvenes, pero están contentos. Es un contento profundo, sin sonrisas, pero con una gran placidez, como si ya tuvieran la nueva casa o el helicóptero que Carlos dice que necesitan tanto. El tractor llega hasta cerca del nuevo árbol. Marisa saluda con la mano. María Santos solo sonríe, quisiera contestarlo, pero no, está muy cansada. Hay rocas erizando el horizonte. María Santos no vio nunca rocas así en su Catamarca de hace tanto. Por todas partes se estira el pasto amarillo, ese raro pasto de Marte que cruje al pisarlo. María Santos no se acostumbró nunca, es como una alfombra rota que todo lo cubre. Por los lugares rotos afloran las rocas, siempre angulosas, siempre oscuras. Algo pasa delante de María Santos. Un golpe de viento quiere despeinarla. María Santos parpadea, trata de ver lo que pasa delante. Allí viene otro. Delicadas, ligeras estrellitas de largos rayos blancos. Panaderos, sí, panaderos, semilla de cardo, iguales que en la tierra. ¿Hace cuánto que María Santos no los ve? El gastado corazón se encabrita en el viejo pecho. Panaderos. No más pastos amarillos, no más rocas negras y erizadas. Ahora hay una calle de tierra, huellones profundos, pastos verdes en los bordes. Zanjas, veredas de ladrillos torcidos, callecita de barrio cualquiera, callecita de recuerdo, chicos de guardapolvo jugando a la bolita, el esqueleto de un barrilete no terminando de morirse nunca, enredado en los cables del teléfono. María Santos está sentada en la puerta de su casa. En su silla de paja, a los 2 lados se alza la hilera de casitas bajas. Las más viejas con jardín al frente, las más modernas son muy blancas, con balcón cromado, el colmo de la elegancia. Panaderos en el viento, viento alegre que parece bajar del cielo mismo desde las nubes tan redondas, tan blancas en el azul. Panaderos, los mismos que perseguían el patio de tierra del rancho, gallinas y ropa tendida allá en la provincia. Panaderos. El pecho de María Santos es un gran tumulto gozoso, liebre feliz que quiere saltar y correr. Panaderos en el aire. Se van arriba, cada vez más arriba.
panaderos. Carlos y Marisa han detenido el tractor. Roberto, el hijo, se les junta y los tres se acercan a María Santos. Se quedan mirándola. Creo que ha muerto feliz. Mira, parece reírse. Sí, sí. Pobre doña María, ¿no? Fue una suerte que pudiéramos proporcionarle una muerte así, ¿no? Sí. Tenía razón el que me vendió el árbol. No exageró en nada. La sombra mata en poco tiempo y sin dolor alguno. Al contrario, por algo su nombre, el árbol de la buena muerte. Más allá, apartado, Roberto, el nieto, no dice nada. Sus padres están satisfechos. Mejor así. Mejor así. Que no piensen en todo lo que se les niega, en todo lo perdido. En tiempos de la abuelita la gente se moría sabiendo. Y había últimas palabras, dolor, agonía. La muerte era la muerte. La gente se moría de verdad. Ni eso nos dejan ahora. El árbol de la buena muerte. Bah. Yo andaba investigando la muerte de John. Las huellas, luego de contornear todo el pueblo, me llevaron hasta la pequeña casa junto al río, casi perdida entre los juncos. No hacía frío, pero igual me subí las solapas del abrigo y hundí las manos en los bolsillos. Subí 5 escalones, no muy seguros, empujé las puertas, entré. Jaulas pajareras por todas partes, de fabricación casera. Pájaros de colores, cotorras, cardenales, pechos colorados, canarios, pájaros grises, pájaros marrones, grandes y chicos. Avancé, fue como entrar en una nube de píos, trinos, gorjeos y de olor denso, cálido. De entre 2 pajareras salió un hombre. Tricota agujereada, cabeza blanca, ojos curiosamente grandes y claros en el rostro ceniciento, lleno de arrugas. Un rostro muy gastado, pero abierto, cordial. Hace 3 días, empecé a decir y me detuve. Me miró por un momento, miró al piso, volvió a mirarme. Ya nos estábamos entendiendo. ¿Amigo suyo? Asentí. ¿Sabe lo que le pasó? Me lo imagino, sé que estaba muy enfermo. Me acercó una silla de paja. Él se sentó en un cajón vacío. Ahora que lo pienso, se rascó la cabeza. Quizás debí decírselo a la policía, pero cuando sucedió no me pareció necesario. No hubieran comprendido nada. Usted me entiende. Por supuesto. Ya todos me creen loco, sin necesidad de un cuento semejante. Sacudió la cabeza, tenía las manos sobre las rodillas flacas, manos de dedos largos, delicados. Además, fíjese, ¿por qué habría de elegir mi casa para morir? El comisario no lo entendería nunca. Claro, podía haber ido al médico o a ver al cura, pero no, tuvo que caminarse toda la distancia hasta aquí. Yo solo sabía que el John estaba muerto. Y lo dejé hablar. Aunque creo saber por qué me eligió a mí. Al churrinche, el loco churrinche, el pajarero.
Él adivinó que yo era el único en todo el pueblo capaz de dejarlo morir tranquilo y sin preguntas. De tanto andar con animales uno termina por amigarse, por entender a todo lo vivo, venga de donde venga. Me miró con los ojos claros, tenía algo de charcos de agua quieta. Yo hubiera hecho lo mismo que el John, me hubiera confiado en él. Claro, al principio me tomó por sorpresa, yo no estaba preparado para verlo, continuó el hombre. Llegó del lado del río, lo sentí chapotear en el juncal. Cuando subió los escalones, creí que era José o el negro o cualquiera de los vagabundos de siempre. Tardó en entrar, el último escalón le costó muchísimo trabajo. Pensé que estaría borracho, no le hice caso. Pero al llegar a la puerta se apoyó en el marco y recién entonces me di cuenta al verle la mano tan verde y con los 7 dedos que... Se levantó, fue hasta un brasero donde temblaba una pava, un matecito. Dije que sí con la cabeza. Estaba que se caía. Mientras hablaba puso yerba en un jarrito enlosado. Me di cuenta que se moría, pero no quiso que lo acostara. Insistió en sentarse ahí, donde está usted, y se quedó medio caído, los ojos cerrados. Me dijo de pronto, marcando mucho las letras, sé que eres amigo. Por eso hice toda la distancia hasta aquí. Sé que cuidas pájaros, por eso vine. ¿Por los pájaros?, le pregunté. Sí, quiero pedirte un favor. ¿Podrás prestarme uno cualquiera, hasta que no lo necesite más? Contesté que sí, y le traje a la Manolita, la cotorra. Es la más mansita de todas, se la ofrecí. Gracias. La mano le tembló cuando le puse el pájaro y Manolita se quedó tan quieta, tan cómoda entre los 7 dedos. Gracias. No tienes idea, pajarero, cómo tus pájaros se parecen a los cícalos nuestros. Son tan iguales. Le costó levantar la mano, pero igual se tomó el trabajo. Quería ver bien a Manolita. Si uno sabe mirar un solo pájaro, un solo cícalo, resume todas las bellezas de los mundos. Yo no decía nada, ¿sabe? Me daba tanta pena verlo respirar tan mal. Además, cuando uno anduvo mucho entre los animales, sabe enseguida cuando alguno se muere, así sea un perro, o una persona, o... El pajarero me tendió el humeante jarrito, lo tomé con cuidado para no quemarme. Su amigo apoyaba ahora la mano en la mesa y no dejaba de mirar la cotorra y volvió a hablar. El pájaro, el cícalo, es los días perdidos, es la infancia. Cuidar un pájaro es revivir la infancia. Por eso tú, pajarero, cuidas pájaros. No quieres desprenderte de la infancia. No lo sé, le dije, por decir algo, pero... ¿Y los chicos que cuidan pájaros? Los chicos que cuidan pájaros, tienes razón. Los chicos no pueden recordar la infancia. Hizo una pausa, se quedó mirando largamente la cotorra que seguía quietecita en su mano y de pronto agregó: los chicos que cuidan pájaros están también recordando, están también reviviendo sin saberlo los días perdidos, la infancia de la especie. Su amigo volvió a callar, siguió mirando a Manolita y mirando también, vaya uno a saber qué imágenes de otros tiempos, de otros lugares. ¿Quiere agua?, le pregunté. ¿Está realmente cómodo? No me contestó. Afuera se acababa la tarde, igual que ahora. Pensé que alguno podía venir, la sorpresa que se llevaría al verlo allí. Manolita se alborotó de pronto, aleteó y se me vino hasta el hombro.
La mano verde seguía igual, apoyada sobre la mesa. No tuve que tocarlo para saber que ya estaba muerto. Cavé una fosa en el albardón, lo enterré en el mismo lugar donde entierro a los pájaros que se me mueren. Y allí está ahora. Pensé ponerle una cruz, pero no. ¿Qué mejor cruz para él que la cruz de los pájaros, el sol de cada día, no? Me levanté, ya sabía todo lo que quería sobre la muerte de John. Gracias, le devolví el jarrito enlosado. El John, después de todo, había tenido una muerte buena. El pajarero se levantó también. ¿Eran muy amigos?, me preguntó. Mucho. Me tendió la mano, vacilé un momento, le tendí la mía. Sonrió al sentir la presión de los 7 dedos. Me dio una palmada en el hombro, me acompañó hasta la puerta. Bajé los escalones, me fui por el juncal. Ya había estrellas, pero no, el cielo no se veía, demasiado distante, aunque no está tan lejos, pensándolo bien. Un pájaro nocturno pasó volando bajo un vuelo silencioso. ¿Un pájaro o un cícalo? Víctor Germán Oesterheld nació en Buenos Aires, Argentina, el 23 de julio de 1919. Estudió la carrera de Geología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. En 1943 publicó su primera obra, Truila y Miltar, en el suplemento literario del periódico La Prensa. En el 57 fundó junto a su hermano Jorge la editorial Frontera, y el 4 de septiembre de 1957 apareció el personaje más exitoso, El Eternauta, con dibujos de Solano López. Su obra fue adquiriendo progresivamente mayores tintes de compromiso político. Una obra sobre el Che fue retirada por el gobierno militar. En 1969 escribió en colaboración con Breccia una nueva versión del Eternauta en la revista Gente. La publicación también fue cancelada. En 1975 todo su trabajo era para Ediciones Récord, y durante la dictadura militar iniciada en el 76 en la Argentina, el autor se unió junto con sus hijas a la agrupación guerrillera Montoneros, de la que fue jefe de prensa. Oesterheld pasó a la clandestinidad, desde donde finalizó el guión del Eternauta 2. El 27 de abril de 1977 fue secuestrado por las Fuerzas Armadas en La Plata, habiendo ya sido desaparecidas y asesinadas sus 4 hijas, Diana de 24, Beatriz de 19, Estela de 25 y Marina de 18. 2 de ellas estaban embarazadas. También se secuestraron a sus respectivos maridos. Se tiene noticias de su paso centros clandestinos y se lo da por muerto, aunque no hay noticias oficiales, en 1978. Esto fue cosas que no sirven para nada. Me fui. Ay, este azul que les quiero contar cómo fue, por momentos se queda en mi piel, ilustrándome el paisaje aquel. Ay, este azul, golondrina que vuelve otra vez, musicando mi zaguán de ayer, a esperarme de barco en la sed. Ay, este azul,
provinciano se quiebra en mi voz, como antigua vida la adiós, como un breve puñado de sol. Ay, este azul, ay, este azul. Azul que ha llegado a iniciarme en la luz, con campanas de asombro tal vez, habitando lo que nunca fue. Ay, este azul es un verde también, resolana brillando en el pez, con un silbo enredado en la piel. Ah, este azul solo quiere quedarse en mi voz, como un duende mojándome en vez. Este azul es un niño tal vez. Ay, este azul, ay, este azul.